y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Jesús glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con labios te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Jesús glorioso eres, Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Cantaré al Señor por siempre. Tu diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Tu diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar quien nos perseguía, jinete caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. La 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 Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma. Para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma. Por tu gracia, amor y tu fidelidad, mi alma te goza, yo canto para ti. Por tu gracia, amor y tu fidelidad, mi alma te goza, yo canto para ti. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Jehová es fuerte y poderoso. Jehová es fuerte en la batalla. Jehová es fuerte y poderoso. Él es el rey. Él es el rey. Él es el rey de Israel. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Nueva Vida. Es un placer para nosotros saludarlos como siempre y darles gracias por contactarnos, por escuchar nuestros mensajes, nuestras predicaciones. Nuestros deseos que Dios los bendiga a través de estos mensajes. Lo hacemos con todo nuestro corazón, esperando que algunos de ustedes o todos sean bendecidos con la palabra de Dios.
Y los invitamos a que nos sigan apoyando, escuchando este mensaje. Después de que lo escuche, envíelo a otra persona que usted sabe que será de bendición. Pastor Clemente Gómez les saluda desde la Iglesia Nueva Vida en San Jacinto y que Dios les bendiga. De la siguiente manera. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Padre, te alabo y te glorifico, te doy gracias en el nombre de tu Hijo por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de ofrecerte estas alabanzas. Te damos gracias también por los testimonios que exaltan tu nombre. Y ahora pedimos que tu Espíritu Santo ministre a nuestras vidas, ministre a nuestros corazones. Nos ponemos a disposición tuya, Señor, para que toques nuestros corazones, nos hablas. Que puedas tú, Señor, reprendernos, corregirnos, instruirnos en justicia. Te damos gracias, Padre, pedimos que abras nuestro corazón para que tu palabra encuentre donde morar en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Esta es una historia, hermanos, un relato muy hermoso, ¿verdad? Y una de las cosas que quisiera que viéramos en esta tarde es el aprender a regocijarnos en medio del sufrimiento. ¿Okay? Aprender a regocijarnos en medio del sufrimiento. Y digo aprender porque no es algo fácil, no es algo que se acostumbra, pero a veces no nos damos cuenta lo importante y el gran valor que tiene para nuestro crecimiento espiritual el que nosotros nos regocijemos en medio del sufrimiento, ¿verdad? Y dice la Escritura, ¿verdad? Si usted ha leído este capítulo, en este capítulo usted ve a dos siervos de Dios, a Pablo y Silas. Pablo y Silas querían ir a Asia a llevar el evangelio, ¿verdad? Ese era el deseo de ellos, ¿verdad? Pero Dios tenía otro deseo para ellos, ¿verdad? Y Dios le iba a enseñar a Pablo y a Silas cuál deseo era más importante, el de ellos o el de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura, hermanos, que Dios abre puertas que nadie puede cerrar y Dios cierra puertas que nadie puede abrir. Y a veces hay que reconocer cuando la puerta se ha cerrado por la mano de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura que cuando ellos entraron al arca, Noé y su familia, dice, Dios cerró la puerta. Gloria a Dios. Cuando Dios cerró la puerta, hermanos, aparentemente nada pasó allá afuera, hasta que empezaron a caer gotas de agua. Pero ¿qué puede pasar con esas gotas de agua? Bueno, esas gotas de agua no pararon, se hicieron más fuertes. Llovía de arriba, llovía de abajo, llovía por todas partes. Y entonces empezaron a asustarse, a espantarse. Y el agua fue subiendo, ¿verdad? Primero un río, fue corriendo el agua, fue corriendo. Pero ese río fue creciendo, ¿verdad? Y creció de tal manera, hermanos, que
las casas empezaban a inundarse y entonces empezaron a correr al arca, ¿verdad? Pero el arca ya estaba cerrada, Dios había cerrado la puerta y ya no había nadie que la pudiese abrir. Cuando esa puerta se abrió, ya no había nada, ¿verdad? Dios es el que abre, Dios es el que cierra. Nosotros somos bendecidos cuando sabemos cuál puerta Dios ha cerrado y cuando sabemos cuál puerta Dios ha abierto, ¿verdad? Y el deseo de Pablo y de Silas era hablar la palabra en Asia, ¿verdad? Pero dice la palabra que el Espíritu Santo se los impidió, ¿verdad? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y Pablo se fue a aquella región, porque él entendió que no era en Asia, por lo menos en este momento, ¿verdad? Dios tenía otros planes para ellos, y entonces, hermanos, ellos se fueron para Macedonia y llegaron a la ciudad de Filipos. Dios tenía algo en Filipos, ¿verdad? Para toda aquella gente. Dios tenía unos planes donde Dios se iba a glorificar. Y veamos cómo es que Dios se glorifica, cómo es que Dios se mueve, cómo es que Dios obra a través de nosotros, ¿okay? Dios obra, Dios quiere obrar a través de nosotros, y hay que entender cómo quiere obrar Dios a través de nosotros, ¿verdad? Dice la Escritura, hermanos, que una de las primeras dice: y de ahí a Filipos, que es una de las primeras ciudades de la provincia de Macedonia, y a una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en esa ciudad, hermanos, es donde Lidia con toda su casa se convirtió al Señor, porque Dios abrió su corazón para escuchar lo que Pablo tenía que decir, ¿verdad? Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía, y se bautizó con toda su casa, ¿verdad? Y dice la Escritura, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Okay? Prestemos atención a esta muchacha. ¿Okay? Le llama muchacha. ¿Okay? Le llama muchacha, ¿verdad? Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. En la Escritura, hermanos, Dios prohibía consultar a los adivinos, consultar a los encantadores, consultar a aquellos, o prohibía consultar con los muertos. Dios le dijo a Israel, le dijo al pueblo de Israel, que esta era una de las razones por las cuales Dios estaba echando fuera a todos los moradores de Canaán, y les había prohibido que ellos practicaran estas cosas, ¿verdad?
Y aquí tenemos, hermanos, a una muchacha, ¿verdad? Que a simple vista es solamente una muchacha, ¿verdad? Pero dice que tenía espíritu de adivinación. Este espíritu de adivinación era un espíritu malo. Un espíritu malo que confundía a la gente. Gloria a Dios. Los confundía, los alejaba de Dios, los alejaba del verdadero mensaje que viene de arriba. Y porque tenía espíritu de adivinación, tenía buena fama ante el pueblo y la gente la consultaba a ella. Pero esto, hermanos, esto no agradaba o no agrada a nuestro Padre Celestial. Ese día Dios tenía algo para todo aquel pueblo. Y para que se llevase a cabo esto, Pablo y Silas tenían que ser castigados, ¿verdad? Bueno, ahorita vemos por qué, ¿verdad? Y dice, siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Cuando Pablo reprende este espíritu, en ese mismo momento, en esa misma hora, el espíritu malo, ¿verdad? Le vamos a llamar así, el espíritu malo salió de ella, ¿verdad? Le llamamos así porque espíritu de adivinación muchos lo ven como algo bonito, ¿verdad? Pero es espíritu del enemigo, ¿verdad? Es el espíritu del maligno. Y cuando el apóstol Pablo lo reprende, sale de ella y ya no podía adivinar. Y la ganancia de sus amos se acabó, porque sus amos se estaban enriqueciendo de una mujer que estaba atada por el diablo. Y ellos se estaban enriqueciendo. Nadie podía ver la gravedad de este problema, pero era el diablo, el enemigo, quien tenía atada a esta mujer. Y cuando Pablo reprende ese espíritu malo, hermanos, se levanta una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual, hermanos, se levanta contra el enemigo porque Pablo, Silas y estos hombres predicaban el Evangelio de Jesucristo. Pero yo quisiera que viésemos algo, hermanos, muy interesante aquí, ¿verdad? Porque dice la Escritura que cuando sus amos vieron que sus ganancias se habían terminado, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, presentándolo a los magistrados y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgaron sus ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, ¿verdad? Si no nos fijamos bien, no podemos ver la guerra espiritual. Pero esta guerra espiritual se ha levantado porque estos hombres han llegado a Macedonia con el Evangelio de Jesús. Gloria, con el Evangelio de Jesús. Recuerde a Jesús cuando andaba predicando. Recuerde a Jesús cuando llegó a la región de los Gadarenos. Como el enemigo inmediatamente se opuso porque el Señor había llegado a esa región. Ahora piense,
cómo se puso el enemigo cuando Pablo y Silas llegan a esa región. ¿Verdad? Pablo quería ir a Asia y a lo mejor el diablo dijo, sí, que se vaya a Asia, pero el Espíritu Santo dijo, no, no se los permitió. Y entonces vemos aquí, hermanos, que la guerra espiritual, desde que ellos querían irse a Asia, empieza la guerra espiritual en la vida de Pablo, porque Pablo quiere ir a Asia, pero el Señor le dice no, y se va o quiere ir a otra ciudad, y el Señor le dice, tampoco quiero que vayas. Y esta guerra empieza, hermano, porque el que no sabe pelear la guerra espiritual, Pablo pudo haber dicho, el diablo no quiere que vaya a Asia, yo voy a ir a Asia. Pero él entendió, hermanos, que el Señor lo quería en otra parte. Y el diablo no quería que estos hombres llegaran a Filipos o a Macedonia. Por eso se opuso contra ellos, ¿verdad? Y una de las cosas que vemos aquí, hermanos, es lo que les aconteció a ellos. Lo que les aconteció a ellos, dice, los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgaron sus ropas y ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los pusieron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Gloria a Dios. Yo sé que todos sabemos qué es el cepo, ¿verdad? Pero hoy nosotros conocemos las esposas que se ponen en las manos, ¿verdad? Pero muchos no conocemos las esposas que se ponen en el pie o en los pies, o que se ponen en la cabeza o el cuello, ¿verdad? Y el cepo era, hermanos, una tabla así más o menos con dos hoyos abajo donde metían los pies y cerraban con llave. Y tenía donde metían la cabeza y donde metían las manos y quedaban así. Ese era el cepo. Imagínense a estos hombres azotados con vara, ensangrentados, y en el cepo y en el calabozo de más adentro. ¿Qué pueden pensar estos hombres? ¿Verdad? ¿Qué pueden pensar esos hombres, hermanos, cuando han llegado a Filipos y les ha pasado todo esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que pensamos nosotros cuando las cosas no marchan bien? ¿Qué es lo que pensamos nosotros cuando estamos pasando por problemas, por necesidad, por enfermedad, por escasez? ¿Qué es lo que pensamos nosotros cuando las cosas en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, andan un poquito difíciles de conllevar? ¿Verdad? A veces no pensamos, hermanos, en lo que realmente está pasando. Y lo que realmente está pasando es de que alguien quiere destruir nuestra casa y no puede destruirla. Y cuando el enemigo, hermanos, logra que estos hombres sean puestos en la cárcel, es una señal de que el enemigo ha entrado en pánico. El enemigo está vencido. El enemigo no ha podido vencer a estos hombres y ha entrado en pánico, hermanos. Por eso se comporta de esta manera. Él sabe que esa batalla espiritual la ha perdido. Por eso induce a estos hombres a que los castiguen, a que los golpeen. Pero ¿qué piensan los hombres que están siendo castigados? ¿Ah? ¿Qué pensamos nosotros cuando estamos pasando por tribulaciones? ¿Ah?
Gloria a Dios. La mayoría de nosotros no nos gozamos en las tribulaciones. Y deberíamos de gozarnos. Porque esas tribulaciones nos van a llevar a un lugar espiritual más alto del que estamos, hermanos. Estos hombres estaban deleitándose de ver que el enemigo había entrado en un pánico, porque sabía que no los podía vencer, que no los había dominado, ¿verdad? Y por eso el enemigo había recurrido a la violencia, ¿verdad? A la violencia. ¿Por qué? Porque en lo espiritual no pudo tocarlos. Jesucristo dijo: no temas a aquel que puede matar al cuerpo, mas al alma nada le puede hacer. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno, ¿verdad? Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Porque el enemigo, hermano, lo más que puede hacer es tocar nuestro cuerpo con prueba, con tribulación o X cosa, ¿verdad? Pero hasta ahí no tiene dominio, no tiene dominio. Por eso Él tuvo que humillarse y decirle a Dios: permíteme poner la mano sobre tu siervo Job. Por eso Él tuvo que decirle a Jesús: permíteme zarandear a tus discípulos, ¿verdad? Porque Él no puede hacer nada sin el permiso del que es dueño de nuestras vidas, ¿verdad? Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué hace Pablo y Silas? Gloria a Dios. Dice Santiago: ¿está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos o cante alabanzas. Gloria a Dios. Y dice la Escritura que estos hombres, dice la Escritura: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos los oían. Gloria a Dios. ¿No ha tratado de cantar cuando está triste? Ni el tono le sale, ¿verdad? No se puede. Está uno cantando y no puede entonar porque la tristeza le gana. Pero cuando está uno alegre, canta, chifla, hasta con las manos, ¿verdad? Porque está uno alegre, ¿verdad? Pero muchas de las veces estamos alegres por las razones equivocadas, o algunas veces deberíamos de estar alegres cuando estamos tristes. ¿Por qué canta Pablo y Silas, hermanos? ¿Por qué está Pablo y Silas orando y cantando o alabando al Señor? ¿Verdad? ¿Por qué están cantando? ¿Verdad? A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Ellos estaban cantando a la medianoche. Ellos no pueden cantar, hermanos, si no hay alegría en su corazón. Pero ¿cuál es la razón que ellos pueden estar alegres? Ellos tienen una razón para estar alegres. Y para que estemos alegres en medio de una tribulación, tenemos que tener ojos espirituales para ver por qué estamos pasando o qué está pasando en medio de esa tribulación, ¿verdad? El criado, cuando había hambre en la tierra de Israel, le echaron la culpa a Eliseo. Le echaron la culpa: tú eres el profeta. Tú eres el profeta, tú deberías de hacer algo, ¿verdad? Y le echaron la culpa de todo lo que pasaba. Y entonces, hermanos, se trataron de matarlo. Le pusieron una emboscada, porque él era el hombre de Dios que revelaba todas las cosas. Y cuando le pusieron la emboscada, ellos se iban a salir de noche o de madrugada, porque sabía que venían por ellos.
Y cuando el criado sale, hermanos, vio un ejército. Y dijo, Señor, le dijo a Eliseo, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Nos tienen rodeados. Pero Eliseo, hermanos, él estaba enfocado en lo espiritual. Él sabía que Dios estaba con ellos. Pero el criado no sabía ni veía las cosas espirituales. Y él dijo, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea. Y cuando Dios le abre los ojos a su criado, él vio, hermanos, aparte de ese ejército, él vio a otro ejército. Gloria a Dios. Pero lo vio, hermanos, un ejército con carros de fuego. Gloria a Dios. Eliseo le dijo, no te preocupes, son más los que están con nosotros que con ellos. Y él pudo ver, hermanos, cuando Dios le abre los ojos, él vio lo que Eliseo no necesitaba ver, pero sabía que allí estaba. ¿Por qué estos hombres podían cantar? Porque sabían, hermanos, ellos sabían que el enemigo estaba vencido y que todo esto viene porque el diablo perdió la batalla y no pudo con ellos. Gloria a Dios. Para mí, para mí el enemigo entró en pánico, ¿verdad? No pudo con ellos, entonces se fue, no pudo en la guerra espiritual y se fue a lo físico. Tenemos que ver lo espiritual, hermanos. Jesús envió a 70 de sus discípulos a predicar, a hacer milagros, a sanar y a echar fuera demonios. Cuando regresaron, venían contentos y dijeron, aún los espíritus malos salían fuera. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer. Lo que los discípulos no veían, ¿verdad? La guerra espiritual que los discípulos no veían. Y esta es la guerra, hermanos, que estos hombres están peleando. Por eso ellos pueden cantar, por eso ellos pueden alabar a Dios. Ellos están azotados, están ensangrentados, ellos están atados, están en el calabozo de más adentro. Hermanos, pero el gozo es más grande que eso, porque ellos saben, hermanos, ellos saben que el sufrimiento es parte del crecimiento espiritual. Es en medio del sufrimiento que nosotros crecemos en nuestra vida espiritual. Cuando nos mantenemos firmes en medio del sufrimiento, en medio de la lucha y en medio de las tribulaciones. Es allí, hermanos, ¿verdad? Nunca creceremos sin alguna forma de sufrimiento en nuestra vida, ¿verdad? Y eso es importante que nosotros lo conozcamos y lo sepamos, porque es en el sufrimiento donde mucha gente se da por vencido, ¿verdad? Y piensa que simplemente le está yendo mal. No le está yendo mal. Gloria a Dios. Está en un proceso donde usted tiene la oportunidad de crecer en el Señor, de fortalecerse, de hacerse fuerte. Gloria a Dios. Si Pablo y Silas hubieran llorado y se hubieran lamentado y hubieran dicho, Señor, sácanos de esta prisión, líbranos de estos hombres que nos golpean, se hubieran perdido, hermanos, la bendición que Dios tenía en esa ciudad. Gloria a Dios. Macedonia es un lugar que siempre ha temblado hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Pero esta vez, este temblor no era un temblor cualesquiera. Gloria a Dios. Dice la Escritura,
Pablo y Silas orando, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué es lo que oían los presos? Los presos estaban oyendo la palabra de Dios en cantos, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice, alabando al Señor con cantos espirituales. No cualquier canto, hermanos, que habla quién sabe de qué cosa, pero un canto espiritual que habla del poder de Dios, un canto espiritual que exalta a Dios, un canto espiritual donde el Espíritu de Dios se mueve en ese canto, en esa alabanza, porque esa alabanza está basada en la palabra de Dios. Y eso es lo que ellos estaban cantando, hermanos. Cantos espirituales, salmos espirituales, salmos que declaran la grandeza, el poder de Dios. Y los presos estaban escuchando la palabra de Dios, no predicada, pero cantada. Estaban oyendo, hermanos, la palabra que liberta, la palabra que hace libre, la palabra que rompe cadenas, la palabra, hermanos, que nadie puede detener. Cuando de repente, hermanos, Dios, dice la palabra de Dios, de repente sobrevino de repente un gran terremoto. No temblor, terremoto, algo que hace temblar la tierra. Dice su palabra, a la presencia de Dios tiembla la tierra, a la presencia de Dios tiembla la tierra. Cuando Moisés estaba en el monte, la presencia de Dios estaba ahí. Dice, el monte temblaba, el monte ahumeaba, el monte tronaba, el monte echaba humo, porque Dios estaba ahí. Y en esa cárcel, de repente, vino un terremoto. Gloria a Dios, hermanos. La mayoría nos espantamos con un terremoto. Gloria a Dios. Nos hace gritar a medianoche. Nos hace salir corriendo. Nos hace, ¡ay, el niño! Y esto. Nos espanta. Parece que todo se derrumba, ¿verdad? Vino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Por qué? Porque estos hombres eran de Dios y venían a predicar la palabra de Dios, y en medio del castigo, ellos se dieron cuenta que era porque Dios estaba con ellos. Se alegraron, cantaron, alabaron a Dios a esas horas de la noche, y Dios mandó un terremoto, hermanos. Sacudió los cimientos. Dice, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y, habiendo abierto la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz: ¡Ey, espérate, no te hagas nada! Aquí estamos todos. Gloria a Dios. El carcelero sabía que estos hombres son los del alboroto del día de ayer. El carcelero sabía que estos hombres venían de Dios, pero él tenía órdenes: cuídalos, tu vida depende de ellos, cuídalos. Si se escapan, tú respondes por ellos, tu vida responde por ellos. Él se aseguró que no se iban a escapar, los metió hasta más adentro.
Les puso los pies en el cepo, pero a esa hora de la noche, hermanos, las cadenas se abrieron de todos, las puertas se abrieron, y este hombre pensó que se tenía que matar, pero le dijo: aquí estamos. Él, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Por qué hace esta pregunta este hombre? Porque esto es lo que ellos venían predicando: salvación en el nombre de Jesucristo. Y ahí el carcelero se dio cuenta que estos hombres venían respaldados con el poder de Dios. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta fue tan sencilla: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Esto es lo que Dios quería hacer en esta ciudad. Ellos tuvieron que soportar, hermanos, la aflicción o el sufrimiento para que todo esto se llevase a cabo. Gloria a Dios. A veces, hermano, a veces tenemos que pagar de esta manera. A veces tenemos que aislarnos. A veces tenemos que soportar insultos. A veces tenemos que pagar precio de esta manera o aquella. Pero tenemos que guardarnos para Dios. Quisiéramos ser libres. Quisiéramos ser como los demás. Quisiéramos ir donde van los demás. Hermano, tantas cosas que quisiéramos hacer. Pero si nosotros queremos impartir salvación, a veces hay que pagar un precio y dejar que Dios se glorifique. Y cuando nosotros vemos a Dios glorificado, vamos a ver almas salvas. Gloria a Dios. Todos quisiéramos quizás andar en el mundo gozando, hermanos. Pero Dios tiene una misión para nosotros. Dios tiene una misión para nosotros. Yo siempre he pensado, ¿por qué Dios ¿por qué nos puso en la reina? ¿Por qué nos puso en esta esquina? Para que seamos luz para nuestra ciudad. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión, hermanos. Tenemos que regocijarnos aún en medio del sufrimiento. No por el sufrimiento, pero por lo que esto va a proporcionar. Gloria a Dios. Por eso Isaías, hermanos, nos habla. Dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Como oveja fue llevado, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y dice, hermanos, que Jesús sería varón experimentado en quebranto. ¿Cuántas veces no lo quisieron apedrear? Dice la Escritura que se colgaban de su barba, le escupían el rostro, tantas cosas. Pero también dice Isaías: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Porque en todo ese sufrimiento, Él veía a nosotros siendo beneficiados. Él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero yo no quiero hacer mi voluntad. Y ahora Él sufrió por nosotros. Su sufrimiento
¿verdad? Su sufrimiento. Dice Hebreos, puesto el gozo delante de él, fue a la cruz. Con gozo, hermanos. No porque iba a sufrir, pero en medio del sufrimiento había gozo por nosotros, porque en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y entonces, hermanos, ¿verdad? Una cosa que quisiera que aprendiéramos, ¿verdad? Bueno, ya la sabemos posiblemente, ¿verdad? Pero aprender a regocijarnos en medio del sufrimiento, ¿verdad? En medio del sufrimiento ahí es donde Dios quiere ver nuestra alabanza. Ahí es donde Dios quiere vernos alabando, porque ahí es donde Dios dice, ese es mi hijo, que no importa si le doy o no le doy, Él me alaba, Él me glorifica. Gloria a Dios. Y es ahí, hermanos, ¿verdad? Todo eso que les pasó a ellos, no cree que es derrota, no cree que ganó el pueblo, no, era ver al diablo entrando en pánico, no sabe qué hacer con estos hombres, no sabe que ha perdido esa guerra espiritual ante ellos, ha entrado en pánico, perdió la guerra espiritual ante estos hombres de Dios, hermanos. Y Dios vino y sacudió la prisión, sacudió la cárcel y fue de testimonio para los presos, fue de testimonio para el carcelero. Y ahí, hermano, comienza una iglesia en Filipos. Aleluya. En Filipos. Gloria a Dios. Hermanos, son las cosas que Dios hace cuando nosotros nos sometemos a Él. Hermanos que nos ven en línea, siempre es un placer saber que nos están viendo. Y siempre nuestro deseo es que a través de este mensaje Dios bendiga tu vida. Ese es el único propósito nuestro. Porque yo sé que algunos de ustedes no van a la iglesia. Y Dios te quiere hablar y te dice, busca una iglesia o regresa a tu iglesia. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga y que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. De aquí de la ciudad de San Jacinto, la Iglesia Nueva Vida te desea que Dios te bendiga y hasta la próxima.